Del doctor David Galeano, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Tembicuayaro ñeta ñande una polisíntesis de Jehová. Va el sistema pe guaraní mojenda afijo, sufijo. Ahí o que se ocurre ñande una va el sistema pe ñando tiro huepe. Ahí o ina pe guaraní. Vemos dejar a Miguel Gaspar que iba ñande va el sistema oye que saco ana. Ahí. Omo Juan deja Peje Viapó, Pehuerecoa, vive por Andú, Peyapota, Boecara Miguel, Boecara David, Jaupe, Yapitata Ñeñemina, Bae, Paña, Bueno Jeco, Amanda Yagua Sube, y Catu Maña Moajemen. ¿Esa cabraba? Ne, Abuye, Boecara David, ne Bae, Ñe. Vai chamar, bom dia. Já o dia está aí com a ver. Mas a gente já com a ver, a gente não pode ver. Muy contento de poder compartir con todos ustedes esta parte final de este congreso. Vamos a mandar de Iguazú, que está en el Eco Canevere, Asayé, que invita a Asayé Iremi, que invita a todo el mundo. Ape haite hiburu yaba ete abe ete abe voy para categoría Sabino Velar monte donde va tenore mi apo estaba a lo entero ahí sambe mi cara fuera tenía con ape voy a la selva voy a la Rubén voy a la Porfiria Pastora Magdalena Lorenza voy a la fuera de Boteva Ateneo regional o iba bien con árabe a San Viva, que me ha Asunción Centro, mamá, y nada, voy a dejar a Claudio, con la abuela de Pedro, a Pedro, voy a vender esta idea, mamá, Pedro, pero mira, Pedro, todo a ti, va a ver, primero de marzo, a tirar, vamos a dejar a la vida vieja, a meter. La idea de la Almira, a ver la Pucubaco, a meter oye Bocagua, a ver, entonces un saludo, espero que no me olvide de nadie, a todos los demás, un saludo cordial. Quiero, antes de hacer mi parte, reconocer este gran trabajo del ingeniero Miguel Gaspar. El ingeniero Gaspar es una personalidad en el ámbito de la ciberseguridad. Es el referente más importante en materia de ciberseguridad en nuestro país, en América. Hace poco fue distinguido, fue a hacer una presentación muy importante a una institución que reúne a todos los especialistas en ciberseguridad, donde no cualquiera puede ir a hablar, sino que aquellos que son los elegidos, los que mejor conocen. Por eso quiero expresarle nuestra gratitud a él y quiero pedir un nuevo aplauso, porque muchas veces nosotros nos acostumbramos a reconocer más a los de afuera. Yamunga Eva Sube, Wita Guaperape, Ayanere Saraya Neretamo Iha, Wiba Kuya, Icatubria Sai, a mi apetito que tenía, aprendo de cara a Miguel Gaspar. Bueno, yo quiero continuar con la misma serie que empezó con él, porque ese es el tema del momento. Amba Eise Catuyandé, Peguaraní, Emo Mahemita, Amita Rosufuera. De Harvey, Tajajeja, Javi, Gatu Paraguay, Gatu Ape, Comillera, Tuya, Cuya, Gatuya, Javi, Tamambay, Atu Paranare, Yahaya, Javi, y de Yucuta, ya de la Pisa, Oye, Eva Guaraní, Angate, Dayari Cuiva, que Dayari Guimarando, información, ya Eva, y Gatúa, que se Javi de Puru, ya mujer por una vez más.
ya venía votado. Yo creo que el trabajo desarrollado hasta hoy por los profesores, por las profesoras de guaraní, es un trabajo demasiado importante. No tenemos que perder de vista que hasta hace más o menos 30, 40 años atrás hablábamos nosotros de un guaraní totalmente prohibido. Ya pues ni que tuve a oír y por tenamos de ya oye de Cruzirajá, Guarán, de Tabejá, campesino, todas las formas más despectivas de tratamiento se le daba 40, 50, 60 años atrás al guaraní hablante. Y eso es algo que no tenemos que perder de vista. Esto no es una cuestión de casualidad, que oye junte va, oye junte ya nada hay pesa, la vez de oye bobataba, a Boúa, hay que atravesar rápido, como a gente y andré con el bebé. Sin embargo, hoy nosotros tenemos una fuerza muy importante, muy numerosa, de estudiantes, de profesores, más que profesores, licenciados, magísteres, doctores en lengua guaraní, que le están dando otra, pero una absoluta mirada diferente a la promoción positiva de la lengua guaraní. Realmente te contenido para ya y ustedes que están acá, un tiempo, tal vez 20 o 30 o más años atrás, era imposible hacer un encuentro como este, con tanta gente, con mucha gente, como la que hoy estamos acá. Y este es un encuentro que se hace en muchos lugares del país. Cuando han aprendido que me cordillera, me apretaba a los misteros. Este es un evento que ya se hizo en varios otros lugares, como Caguazú, como San Pedro, y siempre con la presencia acá del ingeniero, de la profesora María Gloria Pereira, que estuvo con ustedes, del profesor Carlos Ferreira, que hasta no hace mucho fue presidente de la Academia de Lengua Guaraní. Es decir, siempre con personas destacadas que se han acercado y se acercan como hoy a, sobre todas las cosas, a facilitarles información, como a Luis PM, misma Luis PM, entonces yo les decía, toda esta campaña que hoy tenemos a favor del idioma guaraní, antes de continuar, retumba esto, ¿verdad? Yo no me estoy escuchando como que retumba. ¿Está bien? ¿Se escucha bien allá? ¿Vente por acá o no? ¿Sí? Allá también. Bueno, entonces les decía, nosotros tenemos que mirar la historia para cada día reconocer el valor, la importancia de ser paraguayos. Yo siempre hago un discurso basado en el tema de la nacionalidad, en el tema de la valoración de lo que somos nosotros los paraguayos. Y andemos está la Ere Mayajazá, la Ere Wilbureibe, la Ere Tare Yazacué, está la Ere Illetucúa, Oaxaca de Peña de Hugo, el decir Madre Guaré. Entonces, quiero nomás empezar esto con algo que probablemente todos ustedes van a recordar, pero hay veces uno recuerda el nombre, pero ya poca información que tenemos de lo que ocurrió en ese tiempo. Voy a tomar concretamente el caso de la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Señora Inoguazuté, al que ya hoy en día uno dice Triple Alianza y no le llama la atención a la gente, como tendría que llamarle la atención. No existe hasta hoy una guerra tan sanguinaria como la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. La historia de Oaxaca, esta interlínea de la Pizarro y el Por eso donde hoy suelo decirle a la gente como una referencia que cualquier guerra en cualquier lugar se gana a veces con un 5, un 10% de baja del adversario. El que pierde a veces por un 5, ya es mucho, 10% de gente que muere. Pero se dieron otras batallas, otras guerras, donde por ejemplo murió más gente.
20%, 25%, y la gente cuando escucha 25% le dice, pero esto es una cosa tremenda, a veces veo que existe y que tú le caña de la mesa afuera. Pero hay casos donde murieron 50%. En el caso del Paraguay, la única guerra donde el 90% de la población fue asesinada, fue masacrada. Y ese dato es importante para entender la importancia del idioma guaraní. Antes de empezar la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, los Triple Aliados tenían en su estrategia la necesidad de destruir el elemento más importante que siempre reunió a los paraguayos, y ese elemento es el idioma guaraní. Eso quedó en muchos documentos de la historia, y una de las personas que llegó a decir que para destruir a Paraguay primero se debe destruir el guaraní fue el presidente argentino Bartolomé Mitre. A él iba a Pepesa, y a Yucacera, paraguayo fuera, Ecotv, Yambo Huepe, guaraní. Y ese proceso iba a desarrollarse probablemente a lo largo de toda la guerra, porque al final casi por 10% no fue de exterminio total, quedó 10% de la población del Paraguay. Entonces allí es donde yo les invito a ustedes por un ratito a imaginar que está nosotros, repito, cuando hablamos de esa parte de la historia, tenemos en el libro 1, 2, 3 páginas, leemos los títulos, más o menos nos recordamos de algunos nombres de los héroes y después se acabó. Los Triple Aliados dijeron que en una semana iban a estar en la costa del río Paraná, que más o menos en 30 días iban a estar en la Asunción y que iban a ganar la guerra rapidísimo, que no iba a ser algo tan prolongado. Sin embargo, empieza la guerra ya con la firma del acuerdo del tratado secreto, contemos en 1864, 65, 66, 67, 68, 69, llegan acá a Asunción. Y cuando empieza la guerra y en 1867 López hizo algo que le llamó la atención a mucha gente. Y más uno se preguntó, ¿y por qué va a Francisco Solano López? Oye, no hay un mica, tu cuiribeo, ahora ni me ahí se recupera al potá, peñón gatín, a bella posible de a seguir, ya hay ahora mismo. Él le pide a los más destacados conocedores del guaraní que le hagan un alfabeto. Y eso fue un paso en 1867. Y se reunieron 4 o 5 de los más destacados conocedores del guaraní. Ahora pues hace un abecedario. Consecuencia de ese abecedario aparecen los periódicos de trinchera. APTIA, la ejida tejera Cabisuí, tejera de Maorismo que te perteñan de Maerama, el Cabisuí, donde yo vi así, apea de Cabisuí, yo vi mi Urepí, mi Rapaz, mi Uruguayo fuera. Para eso se hizo. Y allí, entre muchos otros, estuvo un gran poeta, el primero, considerado el primer poeta paraguayo, natalicio de María Talavera, que por ejemplo escribió Cailla Guajapopí, refiriéndose a Pedro II, a Bartolomé Mitre y a Venancio Flores, comparándole con esos animales, en un sentido de burla. Oye, en Bojovir, mi argentino, brasileño, uruguayo. Y allí se nota ese poder
Y no quiero que piensen ustedes que vino la guerra del 70 y los paraguayos nos acordamos del guaraní, de Apurga. Todo el tiempo acá se habló guaraní. Todo el tiempo se habló guaraní. Lo que nunca se hizo hasta ese momento fue escribir. Y empieza un proceso que fueron a través de estos periódicos, el Cabizugui, el Centinela, el Cacique Lambaré y la Estrella. Esa era con mi Irundí, o sea, y sobre todo Cabizugui y el Cacique Lambaré estaban redactados en guaraní, y los otros también, pero menos, pero preferentes del Cabizugui guaraní. Entonces se va desarrollando la guerra, y en vez de destruirse ese vínculo de relacionamiento, se vuelve más poderoso. Y cuando llega la Asunción, y cuando los aliados, que de acá llegaron solamente los brasileños y los argentinos, dijeron, estamos en Asunción, vencimos, ganamos la guerra. ¿Y qué hace López? López llega a Luque, y en Luque le dice a los aliados y le dice al mundo, están equivocados. Donde yo estoy, está el gobierno. Yo estoy en este momento en Luque, y Luque es la segunda capital del Paraguay. Se burló de ellos, se burló. Pasaron los días y se cuenta que desde aquí, de la Asunción hasta el final de la guerra, fueron los brasileños los que finalmente más intensamente persiguieron a los paraguayos. Y acá entonces en la cordillera, en este departamento tan pero tan importante en ese proceso de la historia, se libran las batallas inclusive más sangrientas, más sanguinarias, que probablemente no solamente fueron de la guerra contra la Triple Alianza, sino que comparado con muchas otras guerras del mundo. Y tenemos el caso más trascendente, y es lo que ocurrió en Piribebí, el 12 de agosto de 1869. Y les quiero comentar, y quiero que se imaginen, insisto, en un Paraguay que solamente hablaba guaraní, cuando 1.600 personas eran las que vivían en Piribebí. Y Piribebí tenía a un jefe de plaza, a una especie de intendente, Piribebí Ruizaya de Guadalupe. Ahí era Pedro Pablo Caballero. Y ustedes saben que yo recorro Paraguay y les suelo preguntar a la gente si le conocen, si escucharon hablar de Pedro Pablo Caballero, y la mayoría se confunde con el prócer Pedro Juan Caballero, que es otro, es también un héroe, pero no es el héroe de Piribebí y el héroe del Paraguay, porque estamos hablando de un héroe al que pocos lo recuerdan. Pedro Pablo Caballero fue el comandante, el jefe de plaza, y él es el que le dice a López, antes de esa batalla, López llega a Piribebí y le dice Pedro Pablo Caballero, Tereponte Nandé, Orengo de Lucota Supercuera, en Yemotenondeca Tundelio. Y entonces, cuando amanece sitiada Piribebí, ese 12 de agosto, 20.000 brasileños rodearon, y eran 1.600 los que estaban en Piribebí. Oye, primero Peñonero, a Bocá, Bocapú, Ape, Apebe, y dicen que más o menos a la media mañana hubo como un receso, por un tiempito, y cuando se volvió a reanudar, oye, volvió a Cuitevivo, Peñonero, de este lado del Paraguay estaba un oficial de quien la historia solamente guardó el apellido, el capitán Solalinde. Y Solalinde le ve allí enfrente al comandante de las tropas brasileñas que estaban atacando Piribebí. Era João Mena Barreto, general brasileño. Y cuando le ve él, y sabiendo que esa era la cabeza del ejército brasileño, ¿qué hace? Le llama a un mitaí. Algunos dicen que tenían 15, otros 16, otros 17, para que se den cuenta como nunca le dimos importancia a otro gran héroe paraguayo, un mitaí.
Hay veces nosotros le recordamos al extranjero de acá, de allá, pero Peña de Palea, Peña de Saray. ¿Y quién era este? Era el cabo Gervasio León. Y acá le pregunto a ustedes, ¿será que Solalinde le habló, le llamó, le ordenó a Gervasio León, por ejemplo, en inglés? ¿O le llamó en francés? ¿O le llamó en castellano? Guaraní, bueno, eso, Gervasio, Yugo, háblele. Y viene el mitaí y le dice, ¿sabe el caballo arigua? A Ajesá, Eyucá, ella pija Yucá Yanderes. No le habló ni en castellano, ni en inglés, ni en chino, le habló guaraní. Además, ya fue mitaí, o ya pija Yucá brasileño. ¿Quién era Joao Mena Barreto? El amante del conde Deu. El comandante de la Triple Alianza era su amante que acababa de morir. Allí posieterei, como posieterei con de deude, oye, jugacueja paeje, bella pejará, dirigerí, bello campaña de tempo huella de dirigerí. Y viene esa parte tan triste de la historia. Nosotros, y probablemente muchos de ustedes no saben, que la gente que fueron masacrados en todas estas batallas no solamente eran con disparos de armas, sino que eran decapitados, a sablazo limpio le cortaban la cabeza para asegurar la muerte de los paraguayos. No fue poca cosa. Había un manual, oye, Rurez y Gani, jamás y la cosa se fueran badereas, oye, Rurez y Guaraní, me da Isabel, oye, oye, Nacamojo, Cacoaba, Ituyaba, Guaymiba, Mitaluzú, Mitamimí. Barrieron con todo. Llegaron inclusive al hospital de sangre, que probablemente haya tenido el tamaño de esto. Imagínense que eso tenía que vivir. Un hospital. Allí habían 600 personas. Yandego llamó a Eguazú, Yandego Araceco llegó a Pecuico a Bolaño. 400 personas murieron. En Pirigüí murieron 600 personas. ¿Y quién se acuerda de ellos? ¿Quién se acuerda de esa batalla? ¿En qué canal de televisión se ve una especie de mensaje de salutación, de respeto a los caídos en Pirigüí? En ninguna parte. ¿Cómo van a querer nuestros alumnos los que no conocen? ¿Cómo van a querer ustedes los que no conocen? Quemaron el hospital con todos los que estaban adentro. Y después cuando ya mediaba la tarde ya no habían hombres. Y ese Papa Francisco, que tanto se acuerda de las mujeres paraguayas, cuando dice la mujer paraguaya, la mujer más gloriosa de América, él, como ninguno sabe lo que ocurrió en la guerra de la Triple Alianza, él conoce más de esa historia que nosotros. ¿Y qué es lo que, por qué él se la acuerda? Porque allí surgieron, cuando ya no habían hombres, algunos dicen un poco más, otros un poco menos, pero las 100 mujeres de Pirigüí. ¿Estaban armadas con qué? Con botellas de cacué, con quitacú, itá, y virá. Y salieron, como se dice en términos militares, a pecho gentil y se enfrentaron a los brasileños que estaban montados a caballos con sus armas, con sus sables. Se cuenta que un poco más de la mitad de esas mujeres fueron masacradas y decapitadas en el momento. Y las otras que quedaron con vida fueron sistemáticamente violadas por todos los brasileños. Nadie sabe eso. Pero es peor lo que después se contó, que esas mujeres quedaron embarazadas y que esas mujeres hicieron algo que yo creo que ninguna mujer en el mundo va a hacer. Y que si miramos hoy desde acá hacia atrás, alguien va a decir, no, porque locas que fueron, va a decir que la puta fea. Sin embargo, esas mujeres resolvieron matar en sus vientres a los hijos de sus violadores brasileños.
Y esa es la mujer paraguaya, esa mujer que salió a pelear no hablaba portugués, esa mujer no hablaba francés, esa mujer no hablaba inglés, mi cuñado es guaraní, a guaraní no manomba, guaraní no yaje que se fuera, guaraní no yucaje y me fui que te fui. De eso estamos hablando. Pero pasan los días, termina la batalla, el gran héroe paraguayo Pedro Pablo Caballero es el último en morir, después de mostrársele a él que todo su pueblo cayó, que nadie quedó con vida. A él lo atan a 4 caballos de sus 4 miembros y estos caballos destrozan su cuerpo y le cortan la cabeza a Pedro Pablo Caballero. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Pero nosotros lastimosamente no sabemos. Qué triste que es. Pero cuando yo les cuento esto, más de uno va a decir, pero ¿por qué? La gente no lleva un orgullo. Y si les cuento ahora, no es para que nos enojemos todos y ganemos una nueva guerra porque en realidad no pasa por allá. Es simplemente para saber de dónde venimos. Termina la masacre de Biribí. Por eso su nombre, ciudad heroica. Ciudad heroica. 4 días después, aquí cerquita, todos ustedes conocen el campo de Acostañón. 4.000 niños. En algunos libros aparecen niños vestidos con trajes militares, con armas en las manos. Trajes de recortas y rey. Armas de recortas y rey. Los legionarios son los que le ponen armas para hacerla parecer como una especie de soldados que salieron a combatir. Mentira. Y está en Boriacuno, que no hay nada. ¿Qué pasa? 16 de agosto empieza la batalla en la mañana, tipo 4 o 5 de la tarde, el campo de Acostañón, donde llegaron 16.000 brasileños y masacraron a los niños. Mi pregunta sigue siendo, ¿en qué idioma hablaban esos niños que murieron pidiendo socorro? Imagínense niños de 6, 5, 7, 8, 10, 12 años. Va a ver las puertas afuera, va a ver que cada militar. No hubo compasión con ellos. Hoja zapaje, ari caballo, ari, oñaca, militar. Y tristemente incendian el campo de Acostañón. Y mueren, dicen, más de 2.000. Dicen que cerca de 1.000 niños en realidad cayeron prisioneros, niños prisioneros. Estamos con el por acá, estamos más por la noche, como íntimo, pues estamos en pecha o asada, pues, con mi te ven a Yucuy. Hoy poco a poco a mí, pensa que también viene Yucá, pues, a mí anda hipórico, ape, porque Yucá, pues, son militar. No existe un antecedente. Si yo miro entonces eso y sigo pensando que esos niños que estaban siendo masacrados y sus padres que estaban en los matorrales, cada uno vivió y libre, me van a hacer el libre. Entonces termina esa batalla, la batalla de Acostañón, y prosigue hasta el final, llegan con la muerte de López. ¿Y qué pasó 7 días después? 1 de marzo y el 8 de marzo, el ejército de ocupación quita una disposición donde en varias cosas le dice queda prohibido el uso del idioma guaraní en las instituciones educativas. Los triple aliados seguían diciendo, si queremos destruir al Paraguay tenemos que destruir al guaraní. Tenemos que destruir al guaraní. Y eso que se hizo, y después de la guerra prohibido. Y todos aquellos, acá estamos docentes y estudiantes que quieren ser docentes. Todos los que querían ser docentes tenían que ir a la Argentina. Argentina no va a ir con mi morando jamás. Va a poner que está en Paede y puso un papo y a la La imagen más triste que pueda haber de la guerra es la imagen de la posguerra del Paraguay. No quedó nada a pie. Todo lo que tenía valor, todo lo que correspondía a la literatura, a la cultura, se quemó, se arrasó. No quedó nada a pie.
Y entonces lo que fueron, se les volvió a meter en la cabeza. A mí mismo a la nueva, pues a toda pues si me quieran dejar a grupo, ave, oye, pero un mensaje con ape, apepe, guaraní, pero que llevan allí, guarango. Dere que lleva guaraní, de guarango, ande guarango, ande, apa, vete a unir guaraní, guarango. Esa palabra se trajo. Y si hoy ustedes escuchan a nuestros queridos hermanos argentinos, van a escuchar que hasta hoy sigue siendo guarango para ellos la persona que normalmente es torpe, que es ignorante, una persona que no tiene mucho valor. Y hoy ellos siguen diciendo, ¿por qué estás diciendo esa guarangada? La guarangada es algo despectivo hasta hoy. Y eso se aplicó acá. A Oñeña había guarango, y llegó después a más. Yo creo que, campesino. Y la gente era, de alguna manera tenía que estar afectada. Lo peor que podía haber era hablar guaraní. Pero como eso no funcionó, ¿qué se hizo? ¿Qué se comenzó a hacer? Algo que hasta hoy en el mundo, al mundo le llama la atención cada vez que nosotros le comentamos esto a los lingüistas, a los sociólogos, a los antropólogos de cualquier lugar del mundo. Porque yo suelo preguntarles a ellos, le digo, en su país, la gente que habló su idioma nativo, ¿alguna vez recibió algún tipo de castigo físico? Y la respuesta siempre fue no. ¿Y por qué? Me dicen, en más de una ocasión me dijeron, yo les decía, porque aquí sí. ¿Y qué castigos? Y por ejemplo, arrodillarse por hablar guaraní. Y cuando les cuento y les contaba y les cuento eso, más de uno me dice, pero eso no puede ser. Pero eso no puede ser. Resulta que sí, eso ocurrió acá. Prohibido hablar guaraní, arrodillarse. Cuando hay hoy, pensante, yuquire saguazú, abatitu picuí, itacuí, tapita, ariboñemoñezú. Si eso no es una campaña de persecución para destruir al guaraní, díganme dónde está la campaña de persecución. Esa es una campaña clara de persecución, porque no terminó allí, porque también estaba Yorupete, el que hablaba y se le pegaba en la boca, porque a través de la boca hablaba. ¿Y qué más? Acá está por medio Porfirio, que siempre suele contar su historia, que cuando acá, no muy lejos, Ensenada era el vecindario, ¿sí? 1 de marzo, donde a ella le hacían caminar alrededor del patio de la escuela, o le hacían poner una especie de collar, caí de competencia, yo bajaba, y ella tenía que caminar y decir que no iba a hablar más guaraní. Y eso ocurrió acá hace poco nomás. Entonces, cuando ustedes escuchan por allí a mucha gente que todavía le dice a su hijo, le dice a su hija, no hables. ¿Por qué le dice? Porque está pensando en lo que él o ella pasó. Y le dice al hijo, le dice a la hija, no hables porque te va a pasar lo mismo que a mí. A ver, mi media pecuada está llena de nubes de cielo, que ya no peñé, pero que deja de nuevo a la niña, a le gustar y me peñé, a ni jangua, a escuela, y ye muña de escuela, o asá. Y tú a Jesús a saber. Y eso fue hasta acá, hace poquito. Entonces, hoy hay todavía una campaña que se está haciendo, que forma parte. Si yo le pregunto acá a más de uno, no digo a todos, pero probablemente más de uno, puede ser dos, puede ser tres, ojalá que no sea ninguno. Y yo le pregunto, ¿qué idiomas hablas? ¿Qué idiomas hablas? Lo más probable es que con seguridad me digan, hablo castellano. Y yo le digo, ¿y guaraní? No, guaraní no hablo muy complicado. Yo hablo yopará nomás. Hay una tendencia a decir que hablamos yopará. Casi está prohibido decir que hablamos guaraní. Ya no tenemos que decir que hablamos guaraní, solamente hablamos yopará. Y eso sigue siendo parte de un proceso de anulación. La palabra guaraní se tiene que borrar. Y yo por eso le digo a todos ustedes, estamos haciendo un esfuerzo
esto que estamos haciendo ahora es parte de ese esfuerzo de guaraní, yamunguarete y jamás, porque nosotros hablamos los dos idiomas, hablamos correctamente los dos idiomas. Y yo le quiero pedir hoy, en el final de este congreso, que si alguien le pregunta si habla guaraní, díganle con confianza, díganle con convicción, díganle con mucho orgullo que hablan guaraní. No digan que hablan yo parada. En todo caso, cuando respondan, si quieren, digan que hablan yo parada en castellano y yo parada en guaraní. Si hacen eso, yo voy a decir, allí hay justicia. Pero si ustedes dicen que solamente hablan castellano y el otro yo parado, están mintiendo. Porque no hablamos castellano. Yo tengo que hacer un enorme esfuerzo. Yo enseño castellano y tengo que hacer un enorme esfuerzo para no mezclar con el guaraní, para no usar el molde del guaraní en el castellano. Y me tengo que cuidar acá. En un descuido voy a meter la pata. Y siempre le pongo por eso como ejemplo parte de la campaña que nosotros venimos haciendo para que entiendan de qué estoy hablando. Es que aquel que cree que habla castellano, en Paraguay no se puede hablar castellano sin el guaraní. Y el yopará existe en el castellano. Si acá, en el transcurso de esta mañana, o ayer o la semana, alguno de ustedes, en su expresión, allí en la calle, con los amigos, en la escuela, en el colegio, no usó en su hablar una palabra, una raíz, perdón, del guaraní, y me dice que no usó, yo no le voy a creer. ¿Quién acá en algún momento nos dijo, vení, na, andate, na, contale, na? Apenas castellano ya de gona. Yo te digo, para donde estaban, no, pero, de na, oye, bajaba en guaraní. Hago que yo, na, ere, na, ella, pon, na, allá de castellano, que ya vení, na, andate, na, contale, na. ¿Qué es eso? Dijo yo, para. Pero la gente ve yo para guaraní nomás y queda lo prohibido ver yo para el castellano. ¿Quién en algún momento nos dijo, vení que, andate que, decirle que, a pequeño bate? Ahora yo voy a lugar castellano, ¿dónde hay castellano? Da ello que, ere que, ella por que, hago guaraní, allá de castellano vení que, llevarle que, contarle que a tu mamá. ¿Qué es eso? Dijo yo para. Pero nosotros no tenemos vergüenza para si hablamos castellano. Sí, castellano hablamos. Guaraní, yo para. El castellano que yo para. Juntamos los dos, ¿qué? Y le decimos decirle que nada a tu mamá, llevarle que nada a tu hermana, traerle que nada mañana, pero maestra, y yo para llegar, que nada. Eso es guaraní. ¿Quién acá en algún momento no usó ni co o ni o para decir yo ni co o yo ni o no sabía? Vos y yo, vos pa. Tan común es decir, vos le dijiste, vos le llevaste, vos le pa oía, Pepe guaraní, de yu, pare, po, pare, yapo, papá es la pregunta, pero nosotros seguimos creyendo que hablamos castellano. En realidad estamos hablando yo para del castellano. Para ser más exacto, un yeje a, porque hasta en eso le pusimos mal el nombre. Lo que hacemos es un yeje a, mezclamos los dos idiomas. Y si no dijimos nico, dijimos nico o nio. Yo ni siquiera Nico, yo Nico no sabía. Vos Nico te fuiste ayer y no te pude contar todo lo que tendría que contarte. De uno más te dije. ¿Cuántas veces habrás escuchado eso? Apenas por castellano, niño. Ahora ni, oye, castellano. Y quiero cerrar esto con lo siguiente, que hasta cuando hablamos castellano, nosotros usamos el guaraní. Nuestro castellano está pensado en guaraní. Cuando nosotros, en dos ejemplos que yo pongo mucho como referencia, cualquiera de ustedes se va a dar cuenta. Cuando decimos sique, ¿qué es sique? Y nadie sabe qué es sique. Pero todos tenemos que decir sique. Yo digo silla, yo sé que es una silla. Yo digo mesa, que es una mesa. Yo digo yaguareté, sé que es un yaguareté. Yo digo maracayá, sé que es maracayá. Yo digo sique, yo no sé qué es sique. Pero todos tenemos que decir, vino sique, se fue sique, trajo sique. Yo sique ni o guaraní, o catú, o un catú, vino sique, o catú se fue sique, como un becu catú, contó sique. Vean
a castellano guapúgina, pero añade ya llevo un castellano que va a entiendo. Si quien no es castellano, está mal. Si les escucha un especialista en sintaxis guaraní, le va a decir, eso no corresponde. Igual cosa, eso es extraordinario, solamente los paraguayos entendemos un poco. En un poco paraguayo es todo. Cuando yo le digo a alguien, vení un poco, en Paraguay, si escucha, vení un poco, viene todo. No es que viene hasta la mitad y viene otro poco. Ñandé, ñandé, abre. Nunca olvido, por eso recuerdo que acá, inclusive en la jornada que hice con la gente de Alberto Gestero, le decía, una lingüista catalana vino y del aeropuerto le llegué al hotel donde tenía que hacer su conferencia. Yo entré a la sala para ver si ya todo estaba preparado y cuando salí para llevarla ella adentro, todo el camino desde el aeropuerto hasta allá me preguntó cómo hablan, qué dicen, cómo se comunican, como usted se explica tu guía. Pero cuando ya estuvimos allí, entré al salón, salí para llevarla, le digo, profesora, ya está, podemos entrar al salón. Y me dice, profesor, espere. Le digo, ¿de qué se trata? Me dice, le hago una consulta, me dice, ¿de qué se trata? Y me dice, estuve acá un momento y escuché que todo el mundo dijo un poco. ¿Qué es un poco, profesor? ¿Qué es un poco? Que acá todo el mundo dice un poco. Le digo, un poco, doctora, ya no le conté, de Paraguay es todo. Me mira sorprendido y le digo, eso viene del guaraní, mina, eyumina o eyumí, que para nosotros es eyumina, vení un poco. Eres mina, andate un poco. Eres domina, contale un poco. Y ella queda sorprendida y me dice, qué notable cómo hablan ustedes el castellano acá. Bueno, eso es para que ustedes puedan entender que sí hablamos castellano y hablamos guaraní, que mezclamos, pero eso viene como consecuencia de no haber aprendido bien ni el uno ni el otro. Si alguna vez a ustedes me preguntan, porque probablemente a más de uno se me va a preguntar, si cuál de los dos idiomas cuesta más, y yo les puedo asegurar, y les voy a poner así como el ingeniero Gaspar le digo, revisen después en Google, para escribir, solamente para escribir, lo que se llama la ortografía. No es prosodia, no es morfología, no es sintaxis, es solamente ortografía. ¿Qué enseña la ortografía? A escribir todo lo que decimos al hablar. Y para eso usamos letras, acentos y signos de puntuación. 3 signos ortográficos: letras o grafemas, acentos y signos de puntuación. El castellano, para escribir correctamente, necesita una persona conocer casi 100 reglas ortográficas. Y esas reglas tienen otra vez unas reglitas. Y esas reglitas en castellano son más de 4.000 y se llaman excepciones. Cada regla tiene su excepción o sus excepciones. Son 4.000. La persona que quiere escribir letras, acentos y signos de puntuación sin equivocarse en castellano tiene que conocer más de 4.150 reglas en síntesis. ¿Cuántas reglas tiene que conocer alguien que quiere escribir guaraní? 4 pobladores. Si alguien acá me dice que es más difícil aprender 4 que 4.000, yo me voy al sol y me quemo más, no me estoy quemando ahora. 4 nomás tiene, apenas van a ser de alimentarios, pacientes de ahí. De primero estudiaba allá de Valles, de Calía, estudiar guaraní es como tener asegurado el ingreso al cielo, directamente. Y católica por la pues se puede estudiar guaraní de Roma y Vaga, de Guapueta, de Yarara, Pepa Mume. Más o menos así, la gente ve con algo que se nos metió en la cabeza que es difícil. Y el último caso, los verbos. El guaraní es casi una lengua perfecta, casi. Los verbos irregulares del castellano, que son tan difíciles de conjugar. El caso de ser, estar y parecer son los ejemplos, son los conocidos.
pero no tienen un modelo único. Para cada verbo irregular hay una conjugación diferente. Son más de 2000, y los verbos irregulares en guaraní son solamente 6. Y uno solo es absolutamente irregular. Lo que quiero que entiendan es que hay mucho yeye, mucho ndaye, pero son personas como ustedes las que hoy están estudiando y están aprendiendo ese guaraní, que en este caso es el guaraní que hoy en día está vivo entre nosotros. Yo les agradezco por este tiempo, espero que esta presentación sirva un poquitito para que ustedes entiendan el valor histórico y el valor lingüístico del guaraní. Muchísimas gracias, muy amables. Oye, pues cara David. Amen, bobe PM y que tú no me preparando. Allá pues estamos metidos. Bueno, está pete cuatro allí a mí estamos PM aranduca. Todo bueno me ingeniero yo. El número sorteado y que va a tener que compartir conmigo el regalo, 36540. 36540. ¿Cómo está? 36540 la una.